Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2023. La misión de Dios, mi misión. Lección 10 para el 9 de diciembre de 2023. Misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Al entrar en una sinagoga, Pablo predicaba de una forma muy distinta que la que usaba cuando contactaba con paganos que nada sabían del judaísmo. Presentar el mensaje de salvación a aquellos que ya conocen a Jesús, aunque tengan algunos conceptos doctrinales equivocados, es relativamente fácil. Usamos conceptos similares, un vocabulario común, compartimos la lectura de la Biblia, etc. Sin embargo, acercarnos a aquellos que no conocen nada acerca de Jesús o que rechazan completamente el cristianismo es más complejo. ¿Cómo alcanzarlos? Nuevos campos para la misión, nuevas formas de pensar, nuevas formas de predicar. ¿Cómo evangelizar a los no cristianos? Buscar puntos en común, adaptar nuestro discurso y presentar a Cristo. Nuevos campos para la misión. Nuevas formas de pensar. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Este apartado está basado en Hechos 17, 1 al 16. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo acostumbraba a entrar en contacto con los judíos para presentarles a Jesús a partir de lo que ellos ya sabían del Mesías. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. En Atenas se encontró con un desafío: cómo alcanzar a personas que no sabían nada acerca del Dios verdadero. Personas estudiosas, de pensamiento filosófico, y acostumbradas a adorar a cientos de dioses. Su intenso deseo era que también ellos se salvasen. Pero, ¿cómo enseñarles el camino de la verdad? ¿Cómo llevarlos a Jesús? Se necesitaban estrategias radicalmente distintas,
Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo decidió alcanzar a los paganos usando sus propios métodos. Debía adaptarse a una nueva forma de pensar. Si a los judíos les hablaba en las sinagogas como a un rabino, a los paganos les hablaría en las plazas de la ciudad como un filósofo. Nuevas formas de predicar. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Este apartado está basado en Hechos 17, 17 al 21. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Después de algún tiempo de predicación en la plaza, los atenienses quedaron extrañados por las ideas que Pablo presentaba. Ávidos buscadores de nuevas enseñanzas, los atenienses querían entender con más claridad lo que Pablo estaba predicando, nuevos dioses, nueva enseñanza, cosas extrañas. Lo que él decía de Dios no tenía nada que ver con la forma en que actuaban sus caprichosos y vanidosos dioses. Acostumbrados a debatir pensamientos filosóficos, veían la coherencia de sus razonamientos. Pablo se había familiarizado con el pensamiento y la cultura griegas. Había leído a los autores clásicos y recorrido las calles de Atenas observando atentamente todo lo que veía y conociendo la forma de pensar y actuar de sus habitantes. El Espíritu Santo le estaba preparando para una nueva forma de predicar a personas que no estaban acostumbradas a escuchar acerca del único Dios verdadero. ¿Cómo evangelizar a los no cristianos? Buscar puntos en común, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Este apartado está basado en Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En su disertación en el Areópago, ¿cuál fue la manera en la que Pablo trató con los paganos? En primer lugar, los elogió. Elogió el hecho de que eran personas religiosas, interesadas por las cosas espirituales. También los respetó. No se dirigió a ellos como un experto que iba a cambiar su percepción del mundo, sino como alguien que deseaba compartir su conocimiento de igual a igual. Aprovechó los puntos en común. Encontró en el altar al Dios no conocido un puente que unía ambos pensamientos. No se burló de su ignorancia. Al contrario, admiró su deseo de adorar incluso aquello que les era desconocido. Predicar a personas de creencias radicalmente distintas a las nuestras es un reto que debemos enfrentar con el máximo tacto. Con todo respeto, debemos buscar los puntos en los que nuestros interlocutores pueden ser elogiados e incluso admirados, y aquellos que son comunes con nuestra forma de pensar o actuar. Adaptar nuestro discurso. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Este apartado está basado en Hechos 17, 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para alcanzar a personas no cristianas, debemos adaptar nuestro discurso. Tenemos que usar métodos poco convencionales, partiendo de puntos en común. ¿Evangelizar haciendo quedadas con un grupo de moteros? ¿Hablar de Jesús partiendo de una película? ¿Aceptar que mis oyentes adoren multitud de dioses y hablarles de uno de ellos para llegar hasta Jesús? ¿No son estos los discursos que esperamos oír en una iglesia tradicional? ¿O hablando con cristianos de otras denominaciones? Debemos hablar a los demás de lo que ellos conocen, no de lo que solamente nosotros conocemos. La creación es el punto común que Pablo usó. Presentó al Dios creador e incluso usó referencias a los poetas griegos para reforzar su pensamiento. Una vez captada su atención, hizo un llamamiento al que ellos podían responder ya: buscad a Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Presentar a Cristo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este apartado está basado en Hechos 17, 28 al 34. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Tarde o temprano, llega el momento de pasar del terreno común a las nuevas enseñanzas. Después de todo, no conseguimos nada, hablando siempre de los puntos en común. El Espíritu Santo nos mostrará el momento y la manera en la que debemos presentar abiertamente a Jesús. En su discurso en el Areópago, disertó ampliamente antes de presentar a Jesús. Seguramente Lucas solo nos da el resumen del discurso. Llegado el momento, unos se burlaron, otros prefirieron seguir hablando en otro momento. Unos pocos fueron convencidos inmediatamente, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Todos escucharon lo mismo, pero no todos reaccionaron de igual manera. Nuestra responsabilidad consiste en presentar a Jesús de la manera más conveniente. El resultado dependerá del corazón de cada oyente. Deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Dios tiene hombres a quienes llamará a su servicio. Hombres que no llevarán a cabo la obra en la forma sin vida como se ha realizado en el pasado. En nuestras ciudades populosas, el mensaje debe presentarse como una lámpara encendida. Dios buscará obreros para que realicen esta tarea y sus ángeles irán delante de ellos. Nadie estorbe a estos hombres designados por Dios. No lo permitáis. Dios les ha asignado su tarea. Preséntense el mensaje con tanto poder que los oyentes sean convencidos. Desafío semanal. En oración, pide a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conoces. Desafío avanzado. Explora las redes sociales como un posible areópago, para que presentes el Evangelio a los no creyentes con la claridad y la discreción de Pablo.